Decían que todo había comenzado como un juego, pero nadie preguntó quién dijo primero las reglas. Los narradores nocturnos. De noche, la ciudad sonaba diferente. Las calles al pie de la colina parecían contener el aliento. Y en la cima, donde alguna vez estuvo una vieja torre de agua, ahora se reunían los niños. No todas las noches, solo cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Se sentaban en círculo, como alrededor de una fogata, aunque no había fuego, solo linternas de teléfonos y ráfagas de risa. Alguien traía una manta, alguien papas fritas, alguien historias. Lo llamaban el círculo nocturno. La regla era simple: contar solo lo inventado, solo aquello que nunca sucedió. Por eso, decían, las historias podían cobrar vida. Los adultos lo veían como un juego, extraño pero quizás útil. Estimula la imaginación, decían. Une. Nadie recordaba quién había dicho primero: si cuentas tu historia bajo las estrellas, tarde o temprano, encontrará una salida. Nico era el más pequeño. Apenas había cumplido 9 años. Hablaba poco, pero escuchaba con tal intensidad que incluso los mayores callaban cuando él levantaba la mirada. Aquella noche, por primera vez, se animó a contar algo. Su voz era suave y no todos entendieron las palabras. Solo quedó grabada la última frase. Y luego se fue, y nadie volvió a verlo, porque no tenía miedo. 3 días después, Nico no apareció en la escuela. Lo buscaron en parques, sótanos, en casa de su abuela. La policía interrogó a los amigos, recorrió los vecindarios, publicó alertas. Sus padres estaban desesperados. Dijeron que tal vez había ido a ver a su padre biológico, pero él estaba en el extranjero. Las cámaras no mostraron nada, como si el niño simplemente se hubiera desvanecido, disuelto entre capítulos. Todos lo llamaron tragedia, un accidente, tal vez una fuga. Solo el bibliotecario, Alain, al tachar el nombre de Nico en la lista de visitantes, recordó aquella noche y la frase que el niño había dicho bajo las estrellas. No sabía por qué, pero la anotó en su cuaderno. Luego la miró mucho rato y no pudo tacharla. Alain no era supersticioso. Creía en las estadísticas, en los algoritmos precisos del catálogo bibliotecario, en el silencio entre estanterías. Amaba su trabajo justamente por eso. Todo estaba en su lugar. Incluso la sección infantil, con su caos y sus páginas rotas, acababa cediendo al orden. Los libros volvían, los nombres se registraban, el equilibrio se restauraba. Siempre. Pero tras la desaparición de Nico, ese orden pareció tambalearse. Recordó cómo solía entrar el niño, siempre solo. Se descalzaba con cuidado, aunque nadie se lo pidiera. Nunca hacía preguntas, simplemente caminaba entre los estantes, eligiendo libros según un sistema propio e incomprensible. Leía rápido, a veces sin terminar, pero los devolvía en la secuencia exacta. Siempre se sentaba junto a la ventana, en el segundo alféizar a la izquierda, y murmuraba en voz baja, como si filtrara las palabras a través de sí mismo. A veces, al devolver un libro, solo lo miraba y asentía en silencio. Una vez, Alain le preguntó por qué leía historias tan extrañas. «Porque aún no saben cómo van a terminar», respondió Nico. Ese día, mientras ordenaba los libros devueltos, Alain encontró uno, Voces que no duermen, con la tapa rota y un marcador inusual. No era un separador real, sino una nota doblada en 4, en papel gris sin fecha. Si esta historia cobra vida, no tengas miedo. Ya está aquí. Ne. Alain reconoció la letra. Nico tenía la costumbre de escribir en mayúsculas, con una leve inclinación. Así estaba en su ficha de lector. Volvió a guardar la nota, pero sintió que el libro se volvía más pesado en sus manos. La semana siguiente empezó a revisar el registro de préstamos, nombres, fechas, títulos. Así notó un patrón.
Durante los 2 meses previos a su desaparición, Nico solo había tomado colecciones de cuentos. Pero no cuentos comunes, eran anónimos, traídos de algún sitio, traducidos, reeditados. Algunos ni siquiera figuraban en el catálogo. Alan empezó a reunirlos en una estantería aparte. 22 libros. En casi todos había frases subrayadas, a veces símbolos extraños. En uno, el dibujo de un perro negro con alas. En otro, la frase, «El fuego comenzó con la respiración». En un tercero, la anotación, «El reloj se detuvo a las 2:46». Y recordó, un mes atrás hubo un incendio en las afueras. Una semana atrás, una niña dijo, asustada, que había visto un perro volador. Y su propio reloj de oficina se había detenido el mismo día en que desapareció Nico. Se acercó a la ventana. La tarde caía sobre la ciudad con una azulada suavidad. Alan no sabía en qué empezaba a creer, pero ya sabía por dónde empezar a buscar. No estaba en la estantería, sino detrás de ella. Alan buscaba un libro solicitado por una alumna, otro tomo de la serie sobre animales viajeros. Extendió la mano detrás de un volumen polvoriento y de pronto vio algo escondido. Un lomo de papel sin título, descolorido y desigual, como si lo hubieran olvidado hace tiempo. O como si alguien hubiera querido olvidarlo. Lo sacó con cuidado, como temiendo despertar algo dormido. Era un cuaderno, común, de espiral, con tapa marmoleada, sin autor, sin fecha, sin título. Dentro, historias escritas a mano, cada una firmada con el nombre de un niño y una fecha, a veces de muchos años atrás. Las frases eran torpes, sin puntuación, como si los niños las hubieran dictado a toda prisa. Y entonces él dijo, «Si me olvidan, me volveré aire, y nadie recordará a qué olía la mañana». Maya, 2003. Ella se escondió en el espejo, y ahora todo está al revés, pero mamá no lo ve. Eli, 2007. Tenía un hermano, pero ahora no, pero sí lo tenía. Thomas, 2011. Algunas entradas estaban tachadas. Una de ellas, Alan la leyó pese a los trazos sobre las letras. Era un héroe hasta que lo dijo en voz alta. Ahora nadie sabe quién fue. Nombre borrado. Se detuvo en esa frase. Temblaba dentro de él como una cuerda demasiado tensa. ¿Una historia mal escrita? ¿O un relato que no quería ser escuchado? En otra página, una anotación dentro de un círculo. Ella lo contó demasiado pronto. Él aún no había nacido para oírlo. Mailen, 1996. Y al margen, alguien había escrito con otra letra. La historia cobra vida si alguien cree en ella justo cuando se necesita. Alain pasó la página y se detuvo en seco. Siempre escuchaba historias ajenas hasta que un día oyó la suya. Alain sin fecha. El pecho se le encogió. No era solo un nombre, era una sensación, un reconocimiento, como si alguien hubiera mirado a través de él y nombrado aquello que siempre había temido decir. Desde niño había sentido que su vida era un borrador, como si alguien la escribiera a la distancia, sin terminar de leerla nunca. Nunca lo compartió, ni con sus padres, ni con los pocos amigos. Solo a veces, en silencio, se preguntaba, ¿por qué todo me parece un poco ajeno? Puso el cuaderno sobre el escritorio y se sentó en silencio, como comprobando si el edificio aún respiraba. ¿Cuántos años llevaba allí? ¿Por qué él? ¿Quién lo escribió? Miró por la ventana. El atardecer tocaba los tejados. Allá afuera, los niños tal vez ya empezaban a reunirse. Y alguien, quizá, estaba empezando a contar. Caminaba sin linterna. Solo la luz de la luna iluminaba la hierba bajo sus pies y la corteza húmeda de los árboles. La colina parecía más cercana que de costumbre, o tal vez era él quien avanzaba más rápido. En su cabeza algo golpeada. ¿Qué dirás si te preguntan por qué viniste? No lo sabía. ¿Quería detenerlos?
¿Comprenderlos o simplemente volver a escuchar lo que una vez oyó en su infancia y nunca logró olvidar? Cuando Alan llegó a la cima, los niños ya estaban sentados en círculo. 7. Algunos con capuchas, uno con un gorro de pompón. Los teléfonos reposaban en el centro, como una hoguera sin fuego. El resplandor tenue revelaba calcetines, codos, orejas. Nadie reía. Eso fue lo que más le sorprendió. Dio un paso, luego se detuvo. ¿Observar o hablar? ¿Qué están haciendo?, preguntó al fin. Su voz sonó más baja de lo que esperaba. Ellos se giraron, pero no se asustaron, como si lo esperaban. «Hoy contará él», dijo una niña con abrigo amarillo. «El niño nuevo. No sabemos de dónde vino. Solo apareció». Alan miró hacia donde ella señaló. A su lado estaba sentado un niño. El rostro en sombra, el cabello oscuro, los ojos como gotas de vidrio. No parecía ajeno, pero tampoco familiar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alan. El niño alzó la mirada, como recordando que debía responder. «No importa», dijo. «Lo que importa es la historia». Hablaba claro, lento, casi sin emoción. Su relato era extraño. No daba miedo ni era alegre. Hablaba de un hombre con un libro, que escuchaba historias ajenas y un día desapareció al final de la suya. No murió, no huyó, simplemente se disolvió, como una línea que ya nadie lee. Alan escuchaba conteniendo el aliento. Parte de él quería detener el cuento. Otra parte necesitaba oír el final. Sabía que algo ya había empezado, o continuado. Cuando el niño cayó, el círculo quedó inmóvil. No hubo aplausos ni preguntas. Alguien se levantó, otro bostezó, otro apagó su linterna. Se marcharon en silencio, como si despertaran de un sueño. Alan se quedó quieto. El niño había desaparecido. Rodeó la colina. Ni huellas, ni sonidos, ni aliento en la hierba. Quiso preguntar, ¿qué quisiste decir con «se disolvió?», pero en su mente resonó otra frase. «Las historias se hacen realidad», susurró la misma niña del abrigo al pasar junto a él. Guardó silencio, luego añadió casi en voz baja, «pero no todas se cumplen, solo aquellas que quieren algo a cambio». En el suelo quedó un cuaderno, el marmoleado, con la esquina rota, y en la primera página una nueva entrada. Y se escuchó a sí mismo en palabras ajenas, y supo que era hora de terminar. Sin nombre. Al principio, Alain pensó que estaba agotado. Había pensado demasiado, dormido poco. Así explicó aquella calle que no recordaba. Iba desde la farmacia hasta el mercado viejo y parecía haber estado allí siempre. Solo que el farmacéutico no sabía cómo se llamaba. «Es solo una calle», dijo, encogiéndose de hombros. «No todo tiene nombre, ¿verdad?». Pero Alain sabía que sí lo tenía. Revisó los mapas del archivo de la ciudad. Ninguna calle con esa curva aparecía en ninguna edición, ni en papel ni en el catálogo digital. Luego apareció la tienda, una papelería de postales y marcos. Estaba en la esquina donde antes había un kiosco de periódicos. La vendedora le sonrió con seguridad. «¿Otra vez usted? Le gustaban las postales con zorros. Se llevó 2 la semana pasada». «Yo no lo recuerdo», dijo Alain. «No importa», respondió ella. «La memoria también juega a esconderse, sobre todo con quienes se esconden de sí mismos». Salió sin comprar nada, pero con la sensación de haber perdido una conversación importante. Trató de recordar el nombre de su compañera en la biblioteca, joven con un anillo en una cadena. Sabía cómo era, pero no pudo nombrarla. Y de pronto se dio cuenta de que no recordaba su primer libro, aquel que leyó hasta desgastarlo, el que quizá lo hizo ser bibliotecario. El título se le escapaba como una palabra en un sueño. La ciudad comenzó a susurrarse cosas a sí misma. Rostros conocidos cambiaban de apellido. Viejas casas recibían una pintura nueva que nadie había solicitado. La memoria se volvía un compromiso colectivo. Y solo él notaba las incoherencias. En la biblioteca,
Los libros empezaron a comportarse de otro modo. Algunos desaparecían de las estanterías, otros regresaban con páginas en blanco. En uno de ellos, en el mismo donde estaba la nota de Nico, el texto había desaparecido. Solo quedaba la tapa y el vacío adentro. Alain pasó el dedo por el papel y sintió calor, como si las palabras aún vivieran, pero ya no para él. Fue a las afueras, a la casa donde vivía la anciana Greta. Sobre ella se decían muchas cosas: guardiana, bruja, loca. Pero Alain sabía que no leía con los ojos, leía con los dedos. Y no recordaba los años, sino los ritmos. Ella lo recibió en silencio, como si lo esperara. «¿Estás empezando a ver?», dijo al fin. «Siempre duele». «¿Qué es esto? ¿Qué está cambiando?». «¿No qué?», respondió ella, enderezándose. «¿Quién? Crees que la realidad crea las historias, pero a veces es al revés». Él guardó silencio. «Quizá tú no eres una historia», dijo ella tras una pausa. «Quizá solo llevas puesta la de otro». Alain levantó la mirada. «¿Y no es lo mismo?». «No. Quienes llevan historias aún pueden regresar». No supo si sentir esperanza en eso o solo aplazamiento. Ella le tendió una llave, antigua, pesada, con letras ya ilegibles. «Es tuya. Cuando estés listo, la abrirás». Por la noche, la biblioteca sonaba sorda, como si las paredes no devolvieran el sonido, sino que lo absorbieran. Alain estaba frente a la puerta cerrada del archivo, con la llave apretada en la mano. No sabía por qué había ido justo ahora, después de hablar con Greta, después de que la ciudad empezara a parecer no escrita, sino corregida. La llave giró sin resistencia. Clic. El silencio se estiró, como el aliento antes de pronunciar una palabra. Encendió la lámpara de escritorio. La sala estaba vacía, estanterías, polvo, pilas de catálogos. Pero en el rincón del fondo había una caja que nunca antes había notado. La misma con el cuaderno marmoleado dentro. Solo que ahora había más, decenas, todos iguales. Abrió el primero que tocó. En la portada, sin nombre, sin fecha. Dentro, la misma letra. Había una vez una niña que caminó demasiado lejos y volvió siendo otra. Construyó una casa de palabras, pero nadie quiso vivir en ella. Si una historia se deja abandonada por mucho tiempo, se vuelve hambrienta. Alain pasaba las páginas, pero sus movimientos se hacían más lentos. Algo en su interior se resistía. Abrió otro cuaderno y en la mitad encontró una frase familiar. Había una vez un niño que escuchaba cuentos ajenos hasta que encontró el suyo. Se detuvo. Era la misma historia, la primera, pero ahora tenía una continuación que no había visto antes. Y comprendió que nunca había estado vivo hasta que alguien lo pronunció de verdad. Pasó los dedos por las palabras. El papel temblaba levemente, como piel o como aliento. En la última página, nada. Solo líneas tenues, como si alguien hubiera comenzado a escribir y luego borrado. Se sentó, miró el folio en blanco. Pensó, quizá no somos héroes, se le cruzó por la mente. Somos anotaciones al margen. Somos quienes agregan las palabras que faltan para que la historia pueda terminar al fin. Extendió la mano, intentó arrancar la hoja, pero no se dejó, como si supiera que aún no era su momento, o que ya había llegado. Si no escribo, no existiré, pero si escribo, ya no podré ser otro. Suspiró y empezó a escribir, despacio, como recordando, no inventando, recordando. Era bibliotecario, creía en el orden, hasta que un día descubrió que él mismo era parte del relato. No quería desaparecer, quería terminar bien. Puso un punto, pensó y lo borró. Luego escribió, y si alguien algún día encuentra esta historia, que la cuente, solo de noche, solo bajo las estrellas. Entonces continuará. Miró lo escrito y no sintió alivio,
Solo un silencio extraño. No quería desaparecer, pero tal vez, mucho tiempo atrás, alguien había dejado un espacio vacío aquí para él. La mañana era transparente, como si la ciudad hubiera olvidado cómo se ve la sombra. Los pájaros cantaban demasiado nítido, sin dejar espacio entre las notas. La biblioteca abrió a la hora de siempre, pero la llave la giró la asistente. Alan ya no estaba. En su oficina todo seguía en su lugar. La silla empujada, la lámpara apagada, los libros alineados. Solo en el escritorio había un cuaderno, marmoleado con la tapa limpia y una nota dentro. Las historias no desaparecen, solo esperan a que alguien las cuente otra vez. Greta decía, algunas historias se van sin despedirse, pero si se escucha con atención, aún se puede oír su roce entre las líneas. En la colina, entre el viento de la mañana y la hierba todavía húmeda, yacía una linterna. Junto a ella, huellas que se perdían en ninguna parte. A Alan ni al niño del cuaderno se los volvió a ver. Nadie supo el nombre de quien contó la última historia, y ya nadie estaba seguro de que hubiera existido. Pero los niños empezaron a reunirse otra vez, con cautela, en susurros, sin círculos, sin teléfonos. Alguien se sentaba en la hierba y comenzaba a contar, a veces para sí mismo, a veces al cielo. Y un día, una niña de unos 8 años subió sola a la colina. Llevaba un libro viejo con páginas arrancadas y una voz donde aún no vivía el miedo. Miró a los que estaban sentados y habló. Había una vez un hombre, dijo, que no sabía que era un cuento, y aún así quería ser real, aunque eso significara desaparecer. Guardó silencio. El viento rozó la hierba. Alguien parecía haberse sentado a su lado, o haberse puesto de pie, o simplemente haber escuchado. Una cámara, si hubiese estado allí, solo habría captado su rostro, serio, casi adulto, y su mirada no al espectador, sino a través de él. En ella vivía la misma determinación callada con la que una vez habló Nico. Él me dijo que debía continuar, susurró ella. Y en ese momento el mundo contuvo el aliento por un instante, como si se preparara para recordar algo nuevo, o a alguien.